Amigas, amigos, muy buenas noches. Hoy estamos acostumbrados soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. Voy a tocar el tema de el grito de Dolores, del inicio de la independencia, que o fue en la noche o fue en la madrugada, posiblemente fue en las misas antes eran a las 5 de la mañana. Y el cura Hidalgo pues llamó a misa y la gente que se reunió pues allí proclamó no que iba a iniciar la independencia, sino que iba a defender el gobierno de Fernando VII contra Napoleón. Pero los criollos ya sabían que eso era una faramalla. A la gente no se le podía decir que iban a hacer una lucha contra España y también sobre todo pues para no alborotar a los españoles. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con nuestra historia patria? Bueno, primero hemos olvidado a todos los que prepararon la lucha de independencia, todos los que la realizaron y el que culmina con la independencia. Allí también ya hay un fallo luego. Bueno, estoy viendo en el YouTube, en el Facebook, que muchos ponen que el padre de la patria no es Hidalgo, que es el emperador, el que se declaró pues emperador o lo declararon emperador. Bueno, el primer emperador de México, Iturbide. Bueno, vamos siendo claros y también justos. La lucha de independencia, independientemente de cómo la haya presentado al inicio, es el cura Hidalgo, don Miguel Hidalgo y Costilla. Ahora, los que quieren denigrar a la iglesia, entonces sacan que el cura ese era casquivano, era muy inteligente, de hecho en el seminario le decían el zorro. Bueno, estudió aquí en el seminario de Morelia, fue rector del seminario, una persona muy inteligente que leía francés y en aquella época en la que él estuvo en el seminario, a finales del siglo XIX, en 1700 y tantos, pues es el siglo XVIII. Él leyó las obras de Voltaire y de los revolucionarios, de los filósofos revolucionarios liberales que iniciaron el pensamiento de la democracia como la hemos conocido, sobre todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos es la primera democracia del mundo, de la nueva democracia. No es Francia, es Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué Estados Unidos? Porque ellos ya tenían allá en Inglaterra un dominio sobre el rey. El rey no era absolutista, tenía una constitución desde mucho antes, de ese tiempo, unos 500 años antes, le hicieron firmar a un rey una constitución, que como pasa con todos los que tienen esas iniciativas, el rey se vio forzado a firmar la constitución, los derechos de los británicos, pero luego los mató a todos, pero quedó la constitución. Y luego esa constitución pues se hizo ley. Y por eso también los norteamericanos ya tenían un precedente. Y cuando las ideas democráticas llegaron a América, porque además los franceses ayudaron a los americanos, vamos a decir, así se les dice, pues, a los americanos,
a independizarse, porque también como Napoleón invadió España y España se rebeló y dominó, fue la primera nación que le ganó a Napoleón, pero los reyes de aquel tiempo pues eran muy tontitos y Fernando VII y su padre pues se quitaban la corona, se peleaban de verdad como unos rancheritos ignorantes. Y acá dijeron que ellos no querían estar con Napoleón porque Napoleón era enemigo de la iglesia. Bueno, perfectamente. Hubo muchos motivos por los cuales los intelectuales de aquella época mexicanos que estaban al tanto de las ideas liberales, a pesar de la Inquisición, pero también la Inquisición ya estaba blandita, ya no era la anterior. Y entonces muchos libros venían de contrabando y esas ideas se implantaron en Estados Unidos y se realizaron muy bien. Por eso ya tiene 250 años el gobierno de Estados Unidos y su organización no cambia, mejora, no cambia, mejora. Bueno, y el producto de ese mejoramiento en la organización, pues es el país más poderoso ahorita del mundo. Ese es el fruto de un país que se fundamenta en las leyes y no en los caudillos. Y que además, pues promovió la educación, naturalmente los que quieren bueno y los que no, no. Pero puso muchas bibliotecas públicas para que el pueblo se ilustrara. Y de hecho, pues acuérdense ustedes que cuando lo de las Torres Gemelas, el presidente de Estados Unidos estaba en una lectura, en una bibliotequita con unos niños, para que vean la importancia de la lectura todavía en Estados Unidos. El presidente poniendo el ejemplo de cómo la lectura es importante. Bueno, hasta ahí le dejo. Ahora, los antecedentes de nuestra independencia, los que querían la independencia, pues a todos les fue muy mal. Por ejemplo, el fraile ese, Fray Servando Teresa de Mier, lo metieron a la Santa Inquisición, lo encarceló y luego lo mandó preso a España. Y allá se escapó y se fue a Estados Unidos y desde allá estaba tramando la independencia de México. Bueno, el Primo Verdad y otros que quisieron tumbar al virrey fiel a los españoles, les salió mala jugada, los encerraron en la cárcel y como al marino ese que se suicidó, suicidaron a Primo Verdad, un licenciado, por supuesto. Bueno, aquí en Morelia también hubo intentos de iniciar una revolución de independencia. Todas fueron aplacadas. Por eso, la que funcionó fue la de Querétaro. Pero Querétaro estaba muy cerca de lo que ocurría aquí en Michoacán, que era un centro del cultivo intelectual. De hecho, todos los que participaron en la independencia fueron alumnos, la mayoría del seminario de Morelia y de los demás seminarios, porque no había universidades ni había nada. Bueno, esas personas que se prepararon en los seminarios y que pudieron leer las ideas liberales, las ideas ilustradas, las ideas filosóficas de la democracia, querían una democracia para México, una república. Y naturalmente, pues, que también nosotros los mexicanos somos muy extraños. El cura Hidalgo, en lugar de tratar el tema de la independencia solo como eso,
quiso que los indígenas y los pobres salieran de esa pobreza y de esa situación, pero escogió el camino equivocado, el de la violencia, y los incorporó a sus huestes. Y también Hidalgo se declaró un dictador. No hizo caso a sus capitanes formados y entonces se sintió otro Mesías redentor y por eso perdió la guerra y pues lo mataron, por supuesto. Pero además no tenía sentido, así como había terminado con ese montón de gente, de desarrapados, de hambrientos, de personas que querían vengarse como ahora los chairos de los anteriores. Bueno, pues entonces Hidalgo reconoció su error y ya perdió. El que sí es un ejemplo, y lo digo y lo vuelvo a repetir y lo repetiré 1000 veces, es, bueno, Hidalgo era valiente porque él mismo dijo, es que yo no voy a durar mucho, me van a matar. Y sí. Y le encomendó a Morelos acá, la parte sur del país, sobre todo Guerrero y Michoacán. Tuvo un encuentro con el señor Morelos, con Hidalgo en Charo, cuando iba para la Ciudad de México el señor Hidalgo. Bueno, ahí le encomendó esta parte y hasta 1815 estuvo luchando el señor Morelos hasta que le ganaron y lo mataron. Y los siguientes 6 años no hubo caudillos suficientes para enardecer a la gente y convencerla. Pero estuvo el ladino, el criollo, el mexicano ejemplar, Iturbide, que tuvo todas las capacidades para poder ser un líder. Mentiroso, prometía cosas, tenía buena presencia, una labia irresistible, ideas muy claras y era valiente. Recordemos que le ganó a Morelos cuando Morelos quiso tomar la ciudad de Morelia. Iturbide era allí el comandante o el militar que lo rechazó. No era también un tonto. Y convenció a la mayoría del ejército queretano y michoacano de que se rebelaran, pero ahora sí, contra los españoles. Y sí, lo logró. Engañó a Calleja. Calleja era el virrey que había ganado en la batalla de Calderón a Hidalgo. Y lo engañó y luego se declararon en rebeldía y pronto lograron la independencia. La independencia real, sin muchos asesinatos ni nada. Hasta Guerrero, el abrazo de Acatempan, etcétera, etcétera, etcétera. Los que hayan pues estudiado historia en la primaria, pues me van siguiendo. Los que no sepan nada de nada, pues den la pequeña lectura a una historia de México de 5º año. Pero Iturbide, bueno, yo no sé de dónde se le ocurrió que podía ser un emperador. Aquí no hay modelo de emperador, bueno, de los aztecas, pero ya sea 500 años, bueno, 300. Y pues convenció a la gente, un López Obrador de aquel tiempo, convenció a la gente de que un imperio era lo mejor, pero también los mexicanos no queremos formalismos, estamos vacunados, somos contrarios a todo tipo de vanidad de ese tipo. En la iglesia se tolera porque el culto tiene que ser bello, hermoso y todo. Y si ustedes ven las ceremonias antiguas, pues eran muy
bellas, muy costosas, porque todo lo que se usaba era caro, era de buena calidad, las mismas misas y todo lo demás, las casullas tejidas con hilo de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso al nivel laico del gobierno, los mexicanos somos alérgicos. Por eso cuando ese comandante de las fuerzas y quién sabe cuántas cosas se presentaba con López Obrador y traía un traje como de pantomima, todo lleno de medallas y de condecoraciones de luchas que nunca peleó, porque antes las medallas eran y condecoraciones, pues alguna victoria, alguna participación en una gran lucha, y pues nomás tenía las condecoraciones como las piedritas que les vendían, o les trocaban o truecaban los españoles a los indígenas, joyas falsas. Como falso era ese individuo que estaba cubierto de esa vestimenta falsa completamente, de lentejuelas, diría uno, que lo corrieron de la tele por andar diciendo esas cosas de las lentejuelas. Bueno, se hace la independencia, la firma un representante de España que luego España no lo reconoció, pero total, el 27 de septiembre, más adelantito, de aquel año de 1821, se firma el acta de independencia. Ahora sí, México era una república, o bueno, era un país independiente. El breve tiempo del emperador Iturbide, bueno, está bien. Ahora, quitémonos de la mente que todos los héroes patrios son santos. No, no son santos, son pecadores. Y en ese aspecto, sus pecados, mientras son personales y no perjudican al beneficio de la República, no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver que el cura Hidalgo era casquivano? Pues nada. ¿Qué tiene que ver que Hidalgo antes de ser sacerdote era arriero y tenía hijos y luego siguió conviviendo con su mujer? Porque el señor Hidalgo, el cura Hidalgo, tenía una preparación excelente porque era para la sociedad culta y más de Morelia y otras ciudades. El señor Morelos era cura de indios. Lo único que tenía que saber hacer era celebrar misa. Pero eso, ¿qué tiene que ver a la hora de reconocerlos como héroes de la patria? Pero es que a los mexicanos somos tan tontos que siempre queremos buscarles defectos a nuestros héroes. Pues yo no sé por qué, es una estupidez. ¿Cómo le voy a buscar yo un defecto a un caballo que me regalan o a uno que lo compro? Si antes de comprarlo, pues debí de fijarme del defecto. ¿Por qué después voy a decir que el que me lo vendió me engañó? O que me hicieron trampa, etcétera, etcétera, etcétera. Es ese vicio del mexicano de disculparse siempre, de ser la víctima de los demás. Bueno, después, pues tenemos a Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, tenemos a presidentes muy honrados, otros no tantos, luego está Santa Anna, uy, el demonio, y luego que vendió la patria, mitad de la patria nacional, y luego está Benito Juárez, que es el dios de los liberales, no de estos morenucos, porque el dios de los morenucos es López Obrador. El dios de los liberales era Benito Juárez, que era un niñito que andaba arreando borregas y que se metía a una islita que estaba en una laguna o un río, le decían antes Irlas, y que lleva un carrizal y que es una flauta y que tocaba y que se andaba ahogando y que su tío, el
el cura, el que era parte de la catedral, de los que estaban ya ahí jubilados, y que el cura ese lo metió al seminario y que luego siguió estudiando, porque en los seminarios también se estudiaba leyes, y estudió leyes y ya se hizo licenciado. Perfectamente. Ahora, ¿qué no quería los indígenas? Pues era natural. A sus hijas las casó con personas de razón. Y, ay, mi padre nos va a doler, pues que duele de quien le duela. Todavía consideramos gente de razón a los blancos y gente de no razón a los indígenas. Ni pareces gente de razón. Bueno, es un insulto terrible, como alguien que le digan, eres un indio. Eres esa india cochina, apestosa. Bueno, entonces tenemos unas ideas torcidas completamente. Y luego está, bueno, me voy a brincar un pedazo, don Porfis. ¿Quién fue la persona que pacificó al país, que lo hizo prosperar, que lo puso a el nivel europeo con las comunicaciones de los ferrocarriles, el arte, bellas artes, el paseo de la Reforma y un montón de cosas que fue haciendo o rehaciendo para que cuando vinieran los europeos, que vinieron al centenario del inicio de la independencia, de la guerra de independencia, pues vieron a un México culto, de tal manera que cuando un personaje de Austria o de Prusia, ya no me acuerdo, escuchó la marcha Dragona, que es una de los militares aquí de México, y ya le dijo a don Porfis, oiga, ¿me puede permitir que toquen allá en mi país esta marcha tan hermosa? Sí, pues cómo no. Entonces, México, y luego en ese mismo tiempo el vals sobre las olas se hizo universal, la marcha Zacatecas, bueno, un poquito después, pero entonces hubo una época de esplendor porfiriano con toda la negrura que ustedes quieran, que el Valle Nacional, que los pobretones, que les daban pan y atole, pues ahora atole sin pan. Bueno, el nuevo Porfirio Díaz, que quiere también durar no 30 años, un milenio en el poder. Viva el emperador indígena. Bueno, y después, bueno, don Porfirio el demonio, Iturbide el demonio, y luego la revolución, disculpen que me estoy pasando el tiempo, una bola de bandidos, salvo el señor Madero. Bandidos, violadores, asesinos, y ni eran pobres, eran ricos. Villa, Doroteo Arango, un caballerango. ¿Quién era también el de la tierra? Zapata. Pues un domador de caballo muy famoso y que se vestía pues muy bien, como charro, pero charro de los antiguos, no de estos payasos o de utilería. Bueno, entonces, no, bueno, pero total. Y luego los niños héroes, pues, que ni eran niños ni eran héroes. Eso lo hizo Cedillo, pero luego se le echaron todos encima. ¿Cómo que no hay niños héroes? Pues es que no había primarias en el ejército para que fueran cadetitos. Ya tenían que ser que de 15 años para arriba más o menos. Bueno, adolescentes pues. Y ahora les llamamos niños porque la adolescencia ahora dura hasta los 40 años. ¡Ay, mi niñito! ¿Y cuántos años tiene tu niñito? 40. ¿Y ya se casó? No. ¿Cómo se va a casar? Tan chiquito, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego
pues vino la época en que México se hizo este México que acaban de destruir desde 1917 hasta 2025. Bueno, entonces duró un poquito más de 100 años lo de la revolución y ahí le dejamos. Ahora todos los presidentes de Echeverría hasta Cedillo, unos monstruos. Bueno, está bien, pues. Luego está Fox, un tonto, sí, un tonto. Pero los mexicanos eligieron a un tonto. Mamá, ¿por qué votaste por Fox? Ay, porque está muy bonito. Lo mismo que decían de Peña Nieto. Bueno, está bien. Voten por el bonito, aunque sea inútil. Bueno, vino Felipe Calderón, el hijo desobediente, el que rompió con Fox y con el PAN, y hace la guerra contra los narcos, que todavía no se acaba ni se va a acabar nunca, o más bien, también esa guerra ya se acabó. López Obrador acabó con la guerra contra los narcos y mejor se los hizo amigos. También hay que aclarar, la guerra de Calderón se acabó en 2018 y de 2018 para acá está el narcogobierno. Entonces López Obrador es la persona que destruyó las instituciones que se iniciaron en la independencia con el cura Hidalgo y Morelos y que se hicieron en la Revolución Mexicana 1917 y que ahora en 2025 se acabó. Ahora a ver qué sigue. Pues qué va a seguir, que se mueran más marinos suicidados en accidentes, desaparecidos, hullidos, pero ese ya es otro tema. Bueno, y después de dar un repaso mínimo a la historia de México, ¿con qué nos quedamos? Que somos mexicanos independientemente del buey que esté en la presidencia. Nosotros somos mexicanos, con ellos y sin ellos. Y deberíamos de ser guadalupanos, pero también está bien ya que cada quien crea en lo que crea y no crea en lo que no crea. Pero la nación mexicana nació siendo liberal, republicana y guadalupana. Pero estoy de acuerdo que cuando la iglesia tiene dinero hay que quitárselo. Y pues vino la desamortización de los bienes de la iglesia allá en la época de Juárez. Y luego en la revolución pues se robaron los mejores edificios, se robaron libros, seminarios y todo. Y ahora que también ya tiene dinerito, pues se lo van a sacar a la iglesia por los impuestos y para callar escándalos. Bueno, entonces vamos a ser muy claritos. Por eso ahora, bueno, es que sí, se luchó por la independencia, se logró. Se luchó por ser una república, se consiguió. Se luchó en la revolución porque hubiera una repartición mejor de los bienes de todos para todos, se logró. Se consiguió y ahora hay un engaño y una destrucción de todo y todos están muy contentos, como el buey que está en una rama en el extremo delgado y está cortando con un serrucho la parte más gruesa que está pegada al árbol. Así es este gobierno estúpido. Pero nosotros no somos ese gobierno. Nosotros somos mexicanos y ellos también, aunque traidores a la patria. Esos son los verdaderos traidores a la patria. Pero bueno,
dejemos todo eso en paz, que al cabo hoy aquí seguramente ya está un baile, una música, que para otras cosas no hicieron manifestaciones, pero para que tocaran los hermanos Jiménez, que de gordos como están les dicen los jamones, de aquí de un pobladito de el municipio de Parácuaro, del Ceñidor. Bueno, perfecto. Ahí está la felicidad, el grito, y no sé ahora qué va a gritar nuestra querida presidenta. ¡Viva el Che Guevara! Bueno, viva Eberto Castillo, viva la Liga 20, quién sabe qué de septiembre, viva el comunismo, vivan los hermanos, aquellos que estaban en Estados Unidos expulsados aquí de México, vivan, sí, perfectamente. Entonces yo no sé ahora qué va a gritar. ¡Viva López Obrador! ¡Viva! Es un honor morir por Obrador en los hospitales donde no hay medicina. Es un honor morir por Obrador. Es un honor morir por Obrador. Bueno, yo creo que se va a hacer el nuevo grito. Bueno, amigas y amigos, estoy exaltado, por eso ya mejor me retiro. Bueno, a ver, Maritere, buenas noches. Padre José Luis, Dios lo bendiga y lo cuide, y también a todos nosotros, los de la comunidad esta pequeña de este canalito. Gracias, Maritere. María Emilia González, buenas noches, Padre José, buenas noches. Rosanelli Sánchez, Padre Segura y Comunidad, buenas noches desde Guadalupe, Nuevo León. Muchas gracias, Nelly. Que María Teresa hoy se siente rara, pues a lo mejor todos. Marimar Blanco. Buenas noches, sacerdote José Luis Segura. Saludos y bendiciones para todos ustedes y sus familias siempre. Gracias. Silvia Muñoz, saludos, Padre José Luis. Escucho mientras voy camino a casa. Es un gusto escucharlo. Saludos a toda su hermosa comunidad, a las bellas damas. Y seguro al ratito llega. Sí, bueno, está bien. Muchas gracias. No, el Quecas quiere imitar a Porfirio y dejar su impronta. Pues sí, pues, pero él la va a dejar de destrucción, no de construcción. Sus obras paradigmáticas que son una maldición para México, el Tren Maya, la desrefinería Dos Bocas, por lo menos, y el AIFA, 3 obras inútiles. Dice Maritere, no veo la alegría que se sentía antes en el día de la independencia en nuestro país. Pues no, porque hay mucha violencia. Al presidente de Uruapan, pues, al Manso, ayer le cometieron muchos eventos violentos los delincuentes y también suspendió el grito de independencia. Pues sí. Y ahora le pide a la presidenta que lo ayude. No lo va a ayudar. Carlos Manso. Sí, pero ¿por qué vamos a desanimarnos? Pues somos mexicanos, entiéndanlo, somos mexicanos y nuestra mexicanidad no depende de los que estén gobernando. Dios nos libre. Alejandro Torres, buenas noches, padre, buenas noches. Marimar Blanco, bueno, un abrazo para todas y todos. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. El objetivo de la cuarta es crear una división entre los mexicanos, abrir revuelto, ganancia de morenistas, de huachicoleros y de barrenderos.
Mauricio García, la 4T se transformó de yo tengo otros datos a no te voy a contestar lo que me estás preguntando. ¿Sí? O voy a una investigación. Mauricio García Clara Burgada quiere expropiar un campo deportivo en Xochimilco para hacer una utopía. Lo puso a votación y no ganó una sola urna. Pues sí, ya pues, ya ya la gente está cansada de tantas mentiras, como ahora que hay el puente de la Concordia donde fue la explosión esa del gas, pues ya lo limpiaron todo, ya lo pintaron y ya taparon los baches. América CU, buenas noches a todos, bendiciones para todos. Muchas gracias. José Manuel Martínez Aguilar. Buenas noches, padre. ¿Cómo está? Gracias por recordar los acontecimientos de la historia de México. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Y debemos de estar agradecidos porque todo lo que tenemos es gracias a todos los que quisieron que México fuera mejor y que estuviéramos bien. Como Hidalgo, Morelos tiene un escritito que se llama Sentimientos de la Nación, donde quería que el rico no fuera tan rico ni el pobre tan pobre, etcétera. Adriana Chávez, saludos, padre José y comunidad, presente en su plática. Bueno, muchas gracias. N.O. Agustín Iturbide decía que si el chaparro de Napoleón pudo él también, según sus memorias. Pues sí, pues, pero Napoleón era un genio y este era un dandy. Y además era mexicano. María Emilia González Padre, y la otra versión de la historia que defienden muchos católicos tradicionalistas casi tienen canonización. Pues por pendejos, discúlpame María Emilia González, porque la verdad es la verdad. Ahora pueden, hay muchos estudios hasta de las escuelas donde uno puede pues conocer la verdad con documentos. Mira, aquí está una historia de México que estoy estudiando. Bueno, historia de América. Una historia magnífica. Donde, pues dice las cosas buenas. Es que si uno tiene una ideología, María Emilia González, como el catolicismo, no debe de defender todo lo que los católicos han hecho, porque muchos católicos han asesinado, robado, violado, engañado y han estafado a la gente. Entonces, y las ideas católicas no son las ideas tradicionalistas. Las ideas tradicionalistas católicas son las que solo toman lo que les conviene para su idea, que es lo mismo que hacen los comunistas, que hacen los chairos y que hacen todos. No podemos caer en esa trampa. Además, con la guerra cristera también se crearon muchas divisiones y muchos rencores. Nosotros somos el país de los rencores, de las mentiras piadosas. Pero total, si creen que Iturbide es un santo, pues promuevan su canonización todos los católicos tradicionalistas, porque para que en el Vaticano alguien llegue a ser declarado santo se necesita un billete para promover, y un buen billete para promover la canonización. No son gratis. No quiere decir que los santos los hagan, no. Para poder reconocer en toda la iglesia que alguien vivió santamente, hay que hacer un proceso que cuesta. Ordinariamente lo pagan las diócesis. Bueno, en este mundo todos usamos el dinero, María Emilia González. Bueno, continúo. Diana Sáenz, buenas noches, Padre José y comunidad. Buenas noches, Diana, gracias.
Silvia Muñoz, qué superclase de historia. Pues sí, es que hay que saber la verdad, buscar la verdad, no lo que me conviene a mi mentalidad. Es como entonces el que buscara cosas que, que él considerara valiosas. Y si es el gusto de uno, pues si la gente es muy ignorante, sus gustos van a ser el sexo, el descanso, la comida, las diversiones, y eso va a ser. Si la persona es culta, pues va a buscar obras de arte auténticas y aunque sea pobre, va a comprar cosas hermosas por su hermosura. Y naturalmente que, como dice el Evangelio, de una manera terrible, no les den las perlas a los puercos ni las margaritas a los perros, o al contrario. Margaritas ahí no quiere decir florecitas, no, joyas. Hay unas joyas que se llaman margaritas y hay pues otras. Entonces, las joyas no se le dan a los puercos. Hasta si le ponen un anillo en la nariz a un puerco, ¿cómo va a estar ese anillo envijado de suciedad? Porque el puerco con la trompa escarba. Entonces, bueno, yo no sé, pero uno tiene que quitarse su mentalidad atea, protestante, católica, y tiene que buscar la verdad, y la verdad es la realidad, y la realidad que ya pasó no la podemos nosotros conocer directamente, salvo en edificios, en escritos, en estatuas, etcétera. Pero también conocemos los escritos de aquellos tiempos y bueno, a través de ellos. Mauricio García, Padre José, cada medalla del general fueron por cada estrellita de los encargos cumplidos para AMLO. Pues yo creo que sí. Ahora límpiame el rabo, ahora tráeme el pañal porque ya me oriné, lávame el tiliche, etcétera, etcétera, etcétera. Recum Nim, buenas noches, Padre José Luis, Dios los bendiga. Marciana de los Pinos, buenas noches, Padre y comunidad. Padre, el expresidente López aborrece y envidia a don Porfi porque duró 30 años en el poder y López lo quiere, pero no lo alcanzará. Por supuesto, aunque fíjense ustedes que el viernes pasado, el viernes o el sábado, nuestra querida presidenta con A dijo que iba, quién sabe qué cosa hacer, si la dejaban terminar su sexenio. ¿Y quién la tiene amenazada de que no la va a dejar terminar el sexenio? Pónganse a pensar quién la tiene amenazada de que no termine el sexenio. Mauricio García, Porfirio Díaz combatía a los bandidos, la 4T los considera humanos. No, no solamente humanos, los considera hermanos. Les da abrazos, besos. María Emilia González, no lo dudo que esas serán las arengas de la chamba. Pues no, yo no lo dudo. ¡Viva López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Andy! ¡Viva! Ah, no, 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 ese es su enemigo. Ariana Chávez, padre, bien dijo Zapata que el que se sienta en la silla presidencial enloquece. Pues sí,
No es el poder, bueno, es que la silla representa el poder. Entonces, el poder es lo que enloquece, no la silla. Porque ha habido de todo tipo de presidentes, pero los que consideran que la silla los hace superpoderosos son los que pierden la cordura. Y por eso Zapata le dijo a Villa, no te sientes en la silla. Se sentó en la silla y luego el indiscreto dijo que quería competir en política y que van y que lo matan, por supuesto, en su hacienda de Canutillo. Si no hubiera dicho que quería competir en la política, toda hubiera muerto allí muy en paz. Marimar Blanco, Silvia Muñoz, ay padre, llegó inspirado. Si eso grita la sucesora, nos va a dar el supiditaco. ¿Por qué? Los perros aullan, los burros rebuznan, las hienas hacen un ruido horrible, ululan, no sé cómo se dice. Entonces, cada animalito tiene su sonidito. Bueno, entonces que cada quien lo use. Y se, y se descubra como el burro que se puso una piel de león encima. Y entonces, pues el burro, para donde iba todos corrían, hasta que ya llegó a un pastizal y allá se echó sus zacatitos y rebuznó y pues ya. Con el rebuzno se le acabó la fama de león. América, que viva México, viva América, bendito suelo bendito de Dios. Sí, así es. Bueno, sí, demos gracias porque Dios nos permitió llegar a este 15 de septiembre. Esperemos que por lo menos esta semana no sucedan tantos eventos desagradables. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Mañana, si Dios quiere, a las 9 de la noche. Bueno, que viva México. Yo no voy a gritar pues de una manera fanática. Y que vivan los héroes que nos dieron patria.